Ya vamos con Cosmovisión. De verdad es una alegría para mí estar con ustedes y desde acá de Buenos Aires abriendo el corazón para todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios tiene en este tiempo, en un tiempo de transformación, en un tiempo de discipulado también. Alguien me decía alguna vez que el fin del ministerio, el fin del crecimiento mío iba a estar dado por la posibilidad de poder aprender de otros, poder aprender de otras personas. Y siempre le dije al Señor, Señor, mantener mi corazón correcto para poder aprender, para poder escuchar y para poder siempre adquirir nuevas cosas para los nuevos tiempos. Creo que este es un tiempo tan especial para la iglesia que me encanta poder ser parte de este proceso tan lindo. Así que gracias, Javier, por este tiempo. Vamos a hablar hoy y vamos a meternos en la cosmovisión, ¿sí? La cosmovisión que tenemos cada uno de nosotros como ministros, como pastores, como líderes, para relacionarnos con la gente, con el exterior, con el mundo, con el entorno, con la coyuntura que tenemos en este momento, ¿no? Y de verdad es muy importante entenderlo, es muy importante saber de qué se trata. Tal vez durante muchos años fui criado y me crié dentro de la iglesia, dentro del entorno de la iglesia. Eso me hizo mucho bien, me preparó mucho por dentro, pero también yo siempre digo que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Y claro, esto de haberme preparado dentro de la iglesia es bueno porque me preparó en muchas cosas, me cuidó de muchas otras, pero también me dio una cosmovisión que tal vez no era la más correcta para lo que Dios tiene planeado para la iglesia. Finalmente Dios tiene una visión de su iglesia y de su cuerpo, que es poder ser, decimos, los brazos y los pies de Jesús. Ser aquel que se extiende a la humanidad para bendecir, para amar, para sanarla, para transformarla. Y ese es el sueño que tiene Dios, ¿no? Finalmente, poder bendecir a una generación con su iglesia. Siempre digo que Dios no va a bajar otra vez, Jesús no va a bajar otra vez. Ahora Él nos envía a cada uno de nosotros. Para eso es importante tener esta cosmovisión correcta de quiénes somos, para qué estamos y para qué está el mundo. Por eso vamos al primer punto, ¿no? Que siempre me ha llamado la atención, que es el exterior no es una amenaza, sino una oportunidad para mostrar a Dios. Creemos muchas veces que el exterior, que el mundo, que la gente de afuera es una amenaza para nosotros. Amenaza nuestra santidad, amenaza nuestros valores, amenaza nuestras convicciones, amenaza nuestras creencias, amenaza nuestra manera de ser iglesia. Y la verdad es que el exterior está finalmente, como Dios lo ha planeado, para mostrar la gloria de Dios, para mostrar que Dios puede moverse, que Dios puede bendecir. El exterior no es el lugar, no es el reino del diablo donde no podemos entrar, no es el imperio del enemigo, sino que es el lugar donde Dios se va a mostrar. Siempre fue así, a través de Jesucristo, cada vez que Él, digamos, invadió el exterior, si habría exterior e interior en la vida de Jesús, cada vez que lo invadió fue para bendecirlo, fue para amarlo, fue para mostrar que no hay exterior e interior, que la vida es una sola. Y que cuando como ministros entendemos que todo lo que pasa afuera es una oportunidad para mostrar la gloria de Dios, todas las cosas que parecen trabas, que parecen cosas negativas para el ministerio, terminan siendo la bendición, terminan siendo este escalón para bendecir a los que están afuera, ¿no? Y todo pasa a ser, como llamo siempre, una gran oportunidad. O sea, una gran oportunidad de bendecir, una gran oportunidad de amar. Para esto voy a meterme un poquito en nosotros, en cada uno de nosotros, que esto es importante poder desglosar. Yo le voy a contar hoy, y le decía a Javier, quiero contarles lo que pasó en mi corazón, ¿sí? Entender de que en mi vida estar dentro de la congregación, dentro de las actividades, eran para mí una seguridad. Eran la seguridad de entender que tenía dentro de la iglesia la seguridad de que estaba Dios, de que estaba el Espíritu Santo, de que Dios estaba ahí. Por lo tanto, las paredes del templo terminaron siendo mi seguridad. Entonces quiero hablar por etapas de esto. Primera etapa, ¿no? Cuando uno conoce al Señor y conoce su amor, es importantísimo entender de que claro que está bueno que un nuevo creyente, que una nueva persona
crezca dentro de la presencia de Dios, aprendiendo su palabra, aprendiendo a relacionarse con Dios, aprendiendo lo que sería la primera etapa de un cristiano, ¿no? Ese crecimiento que tiene todo bebé espiritual que necesita en ese momento alimentarse de la palabra de Dios. Por lo tanto, por esa primera etapa de su vida, está bien que se despegue de aquellas cosas que son del mundo. Está muy bien que esa primera etapa deje algunas cosas que no puede enfrentar. O sea, su nivel espiritual todavía no puede enfrentar aquellas tentaciones y aquellas cosas que vienen de su vieja vida. Por lo tanto, es correcto que nos separemos y que como que nos criemos en un ambiente de amor, en un ambiente que tiene que ver con aquellas cosas que realmente nos apartaban de Dios. Por lo tanto, está muy bien que aquellas cosas, digamos, como dice su palabra, ¿no? Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas van pasando y las nuevas vienen. Y eso está bueno entenderlo, ¿no? Que en ese pasaje de 2 Corintios 5, 17, las cosas viejas van pasando. Y van pasando en nuestra vida. La idea es, no pasan de un día para el otro, no es magia, sino que es un proceso. Y en la cosmovisión es importante entender que todos pasamos por procesos. Yo vuelvo a pasar por procesos, vuelvo a aprender cosas que teóricamente tenía aprendidas, y cuando vuelvo a ver, para ser sincero, otra persona, otro siervo de Dios, otro pastor, o un maestro, o alguien que nos está enseñando algo nuevo, vuelvo a aprenderlo, ¿no? Y vuelvo a aprender que aquellas cosas van pasando. Así que no nos frustremos ni te frustres, porque las cosas van pasando. No te frustres por aquellas cosas que realmente todavía no aprendiste, porque todos seguimos aprendiendo. Así que recordá lo que me dijo ese sabio hombre de Dios: el día que termines de aprender es el día que terminó tu crecimiento. Así que estamos muy bien y estamos en un lugar correcto. Bueno, terminando con esto de la seguridad, que está bueno crecer en este entorno controlado que es la iglesia, llega un momento donde empezamos a aprender ¿para qué estamos? O sea, nuestra cosmovisión debe ser en ese sentido, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Para qué está la iglesia? ¿De qué se trata la iglesia? ¿Cuál es el camino de la iglesia, no? Y hay pasajes muy conocidos, pero que es importante ponerlos en esta idea de cosmovisión, ¿no? La iglesia está para alumbrar. La iglesia se trata de alumbrar aquello que está oscuro. Es importante entender esto de alumbrar lo que está oscuro, porque en este tiempo de tanta relatividad, no entendemos de qué se trata. Entendemos a veces que estamos para otras cosas, y no, estamos para alumbrar. El mundo está tratando tal vez de que las tinieblas entren dentro de la iglesia, y a veces me da tanto miedo, tanto miedo. Cuando algunos de los nuestros empiezan a ser influidos sin darse cuenta de ellos por esta oscuridad, y empiezan a tirar oscuridad sobre la iglesia, como si los valores podíamos transigir nuestros valores, como si algunas cosas como los 10 mandamientos ya podrían ser relativos, ¿no? Como no matarás, y entonces veríamos en qué situación el aborto sí puede ser, ¿no? No mentirás, pero en qué situaciones sí podríamos mentir. Y algunas cosas que están claras en la Biblia, pasado miles de años. Y miren, si hubiera 1000 años más por delante, pasados miles de años, la palabra de Dios y los 10 mandamientos, hablado de la perspectiva bíblica total, no tendrían que cambiar, no podrían cambiar. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra están basados en estos mandamientos que tienen que ver justamente con entender qué cosas no tendríamos que transigir para nada, qué cosas no tendríamos que transigir. Para esto digo, tendremos que aprenderlo muy bien. Y antes de sacar a alguien y entender el propósito que entendemos, que tenemos para la vida, entender de que tiene que tener esta relación profunda con Jesús, que esta persona tiene un nuevo nacimiento, que tiene que crecer en este entorno controlado, pero a la hora de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, entender que finalmente el afuera es nuestro propósito, el salir es nuestro propósito, el exterior es nuestro propósito y no lo interno. Digo, porque una parte de la iglesia se queda simplemente en la primera etapa. Y esto lo vamos a ver en muchas de nuestras iglesias, ¿no? Donde parece que el fin final de la iglesia es lo interno, es la adoración 24/7, la oración 24/7, el mirar para adentro, el terminar adentro, y que el fin sea
el adentro, ¿no? Y allí se termina todo. O sea, el máximo nivel de un cristiano, la visión de la iglesia, la cosmovisión que tenemos en lo interno. Y parece que desde adentro se produce todo. Para esto quiero contarle historias personales, porque no estoy hablando de otros, estoy hablando de mí. La historia personal es tener la plena convicción de que de adentro del templo, digamos, o de adentro de los congresos, estaba pisándole la cabeza al diablo. O sea, una de las cosas que yo creía, que estaba totalmente convencido, que estaba pisándole la cabeza al diablo estando adentro del templo. Desde la famosa canción que seguramente muchos de ustedes conocen, Bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies, lo cual es real en cuanto al contexto, pero en cuanto a creer que ese era el fin y que yo de adentro de la iglesia le pisaba la cabeza, ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque convierte a nuestra iglesia, a nuestra organización, en algo inofensivo. El diablo, creo que el diablo mismo, yo lo veo como aplaudiendo esas canciones, como cantando esas canciones, diciendo, ojo, si ellos creen que yo estoy bajo sus pies y ellos no salen del templo, no salen de la organización, soy la persona más feliz de la tierra, porque no van a poder hacerme nada, porque yo no estoy ahí, o en todo caso a veces también está ahí, ¿sí? Pero digo, yo no estoy ahí, yo estoy afuera. Y donde no quiero que me enfrenten es cara a cara, fuera de las paredes de su seguridad. Porque a veces digo la pared del templo y sé que aquí habrá muchos líderes también de organizaciones. Entonces digo, fuera de las paredes de la organización. Y lo que el diablo no quiere es que salgamos de ese lugar, que estemos en ese lugar de comodidad, en ese lugar donde estamos seguros, donde nos vemos seguros, donde nos movemos como pececito en el agua, donde en ese lugar sabemos qué decir y cómo actuar. Para eso quiero dar un ejemplo de un amigo muy, muy lindo, muy hermoso, que vivimos hace algunos años. Recuerdo que fuimos invitados a Panamá a predicar. El gobierno de Panamá nos invitó con una organización de familia a predicar. Así que nos ponían a escuelas, ¿sí? El último año de las escuelas secundarias, en un microestadio, más o menos, yo diría, no puedo decir la cantidad, pero para que ustedes tengan una idea, entre 3.000 y 5.000 jóvenes en un microestadio. Allí había charlas para ellos que la dábamos todos pastores, ¿no? Charlas para chicos que no eran cristianos, que no iban a la iglesia, bueno, algunos sí iban a la iglesia, pero digo la minoría, y donde cantaba un grupo musical, ¿sí? De los nuestros, de los cristianos, y después predicábamos. A mí me tocó estar con Tercer Cielo, así que fue una bendición, porque Tercer Cielo era totalmente conocido para los chicos, esos temas que me encantan, esos grupos que ya pasan, ¿entienden? Pasan las paredes de nuestras creencias y ya otra gente en las radios comunes los están pasando. Y la verdad que fue una bendición. Y a veces digo, no sé si fue una bendición o no, porque cantó todo el estadio y luego venía yo, un completo desconocido para los chicos. Y había que, bueno, en Argentina hay una frase que se dice, había que remarla en dulce de leche, había que remar qué iba a pasar, ¿no? La verdad que fue muy bien porque Dios, yo estando aquí en Argentina, lógicamente con el miedo lógico de tener que salir a dar una conferencia fuera de nuestros paredes de seguridad, dije, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Y empecé a averiguar el entorno, empecé a averiguar si, por ejemplo, ellos admiraban a los argentinos, cosa que sí, me dijeron que sí. Ok. Y si sabían de nuestro fútbol o sabían algo, sí, sabían de nuestro fútbol. Ok. Si conocían a Messi, sí, conocían a Messi. Ok. Y entonces, más allá que su deporte no era el nuestro, o sea, su deporte favorito no era el fútbol, pero sí conocían y sí conocían. Así que es como que me fui con la camiseta de Argentina y me fui a hacer jueguitos. Yo más o menos juego al fútbol. Así que dije, bueno, empiezo predicando, haciendo jueguitos de fútbol. Y sabía que las mujeres de Panamá también jugaban al fútbol, así que dije, voy a subir a 3 varones, 3 mujeres, a hacer jueguitos y a ver si me ganaban. Ese día Dios me ungió, hice como 35 jueguitos de fútbol, nunca en mi vida había hecho 35 malabares de fútbol, así que les costó ganarme, la verdad que salí campeón esa tarde, pero lo que finalmente pasó fue ganarme a los chicos, me daban 25 minutos para predicar, casi el mismo tiempo que tengo para este taller, y entonces esos 25 minutos, creo que 10 minutos lo gastamos y 15 minutos pude hablarles del verdadero campeón. El verdadero campeón en Dios, el verdadero joven que termina confiando en Dios y en aquel, y la verdad que salió bárbaro.
posterior a eso, un amigo mío tuvo que dar el mismo taller. Pero claro, él venía con la idea, y acá voy, acá me meto en la convicción que tenemos, de dígale al que tiene al lado, amén, y gritaba amén, y quería que los chicos le den amén. Lógicamente los chicos empezaron a chiflar y se armó un lío, o sea, difícil de manejar 3.000 a 5.000 jóvenes sin reglas, o sea, la única regla era el micrófono y los 3.000 ahí, ¿no? Así que se bajó de ese lugar él muy triste y esa noche me dijo, Ale, yo me voy, yo le dije que yo no podía hablarle a jóvenes que no fueran creyentes. Esa es la frase que quiero hablarte, ¿no? A veces la cosmovisión que tenemos hace que no podamos hablarle a gente y no podamos comunicarnos con la gente que son nuestro propósito. Finalmente, nuestro propósito tiene que ser eso. Todas nuestras actividades, todo lo que tenemos tiene que alinearse a este propósito finalmente, que es poder llevar el amor de Dios a una generación, poder bendecir a una generación finalmente. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que cada vez que tengamos un proceso, algo que tengamos que hacer, una actividad como le llamamos cada uno de nosotros, tiene que alinearse al propósito final, tiene que alinearse al propósito que tiene que ver con esto de llevar el amor de Dios. Para eso, tener bien claro para qué estamos. Estamos finalmente para salir, estamos para vivir en una zona de riesgo, estamos para ver a los otros como una oportunidad, estamos para bendecir a la gente. Entonces, cuando estamos en ese lugar, nos sentimos cómodos ante esas cosas que nos parecen a la mayoría de los cristianos como obstáculos, como problemas que tenemos que saldar, sino que son la oportunidad para poder llevar el amor de Dios. Y todo lo que hacemos, todo lo que decimos, a ver, para que lo entendamos, todo lo que ponemos en las redes sociales, todo lo que nosotros vamos a comunicar, tiene que ver con las personas que no están dentro de nuestro ámbito, tienen que ver con aquellos a los cuales queremos llevar el amor de Dios. Para esto, me acuerdo de un pastor en Venezuela que me habló y fue fantástico. Por eso digo, tenemos que retroalimentarnos y aprender de nuestros hermanos. Él me dijo una vez, a ver, Ale, el proceso en la iglesia, creo que fue hace más de 10 años, ¿no? Pero 10 años más o menos. Me dijo, el proceso en la iglesia, me dice Ale, que tenés que llevar adelante, tiene que ver con llevar una persona que nunca fue a una de nuestras comunidades de fe, ¿no? A uno de nuestros templos o iglesias, y preguntarles qué es lo que le gustaría escuchar. Eso para mí pareció una herejía. Escuchen, una herejía. Yo dije, este está totalmente loco. O sea, ¿cómo él me va a decir que yo le voy a preguntar a alguien de afuera qué es lo que le gustaría escuchar en una prédica? ¿Entienden? O sea, es como decir, preguntarle a un endemoniado qué es lo que alguien en el espíritu tendría que escuchar. Así que bueno, me escandalicé, pero como trato de aprender, escuché, o sea, me lo grabé, me lo quedé y dije, a ver, ¿qué me quiere decir? Y ahí siguió, ¿no? Y me dijo, porque finalmente tenemos que estar enfocados a lo que ellos quieren, porque queremos hablarles de un Dios que tiene que llegar a sus corazones. O sea, este Jesús que murió en la cruz, esta muerte de Jesús en la cruz, para que esta persona pueda entender que debe arrepentirse por sus pecados, bueno, entender de qué quiere escuchar para llevarlo a ese paso de fe. Ahí me gustó mucho más. Entonces dije, bueno, ok, ahora ya es más bíblico. Yo soy bautista, entonces dije, no, ahí estamos bien. Entonces me dice que hay que escuchar. Y así que me hizo los pasos, ¿no? Bueno, a ver, preguntarle qué es lo que le gustaría, qué es lo que le gustaría a la persona. Y eso hizo cambiar, y ahí voy, mi visión, mi cosmovisión de la iglesia, de para qué está la iglesia, qué es lo que teníamos que preguntar. Así que le pregunté a los nuevos, ¿para qué? Porque es verdad que eso se lo tenemos que preguntar a alguien, y esto está bueno saberlo, a alguien que quiera asistir a alguna de nuestras iglesias, o que tenga interés por nosotros, pues si no tuviera interés, lógicamente la respuesta sería la incorrecta, ¿ok? Pero alguien que sí tiene interés en venir, pero no tiene a Cristo, ¿ok? ¿Qué sería lo que tendría que escuchar? Bueno, y yo no quiero irme al tema, sino que quiero ir a la cosmovisión en realidad. No quiero ir al tema en realidad, sino que quiero ir a la cosmovisión. ¿De qué se trata la cosmovisión? De poder entender finalmente que esto de la cosmovisión es entender de que estamos para ellos, de que tenemos esa cosmovisión final de estar para cada uno de ellos y poder cumplir en nuestros procesos esto de, ok, yo quiero responder lo que ellos tienen, o sea, quiero responder, a sus necesidades. Y entonces de esas necesidades yo respondo
con mi cosmovisión. Eso me lleva a entender la iglesia diferente, a amar a la gente, a saber qué necesidades tienen y no a que yo les digo todas las cosas, le doy mi fórmula mágica de qué se trata, mi fórmula mágica de estos son los pasos. Digo, porque yo soy uno de los más aplicados evangélicos. O sea, los 5 pasos, las leyes espirituales, yo me las he aprendido todas y he predicado con todas ellas. Y les cuento, dieron resultado y muchos se han acercado al Señor. Pero es verdad que me he dado cuenta con el tiempo que muchos más se hubieran acercado al Señor si yo hubiera entendido que no se trataba como de una receta mágica, sino que se trataba del amor de Dios y que yo tenía que poner en mi corazón y mi cosmovisión tenía que cambiar para llegar a muchos más, para llegar a muchas más vidas, para llegar a muchos más corazones y poder bendecir finalmente a mucha más gente. Creo que se trata de este amor de Dios. ¿Y de qué se trata? De que cambie mi cosmovisión. Y ahora quiero pararme un poquito en la palabra de Dios, ¿sí? Cuando a Jesús le preguntaron, y Jesús lo explicó también, ¿no? De qué se trataba el cumplir el propósito de la iglesia, hay un momento, una escena de alguien, de un religioso, preguntándole a Jesús de qué se trataba, cómo él podía heredar la vida eterna. A que yo esto lo traducí a otro lugar, lo traducí finalmente a otra cosa, lo traducí a cómo cumplir el propósito de Dios, cómo hacerlo para cumplir. Y entonces Jesús va a darnos de su palabra y va a hablarnos de su palabra y va a ir a la palabra de Dios y va a decirnos algo. Le va a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y va a hablar de ese primer mandamiento y va a decir, bueno, a ver, ¿y con qué se complementa? Y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esto yo lo llamé como esa cosmovisión que teníamos que aprender, ¿no? Amar a Dios con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, pero amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿De qué se trata esto? Se trata de lo que Jesús quiere decirle a la iglesia. No hay forma de mostrar este amor a Dios incondicional, de mostrar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con nuestra alma, si finalmente no amamos a nuestro prójimo. Es la única forma de mostrarle a Dios que lo amamos. O sea, no hay forma, porque nuestro amor a Dios termina siendo un amor, yo le llamo romántico, idílico, y que no hay forma de mostrárselo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En algo que me pasó a mí muchas veces, de estar solamente enamorado de Dios en el altar, solamente enamorado de Dios en esos lugares de intimidad donde yo decía, Señor, te amo con todo mi corazón. Y les puedo asegurar, esto es verdad, durante horas repetir esto, durante horas hasta irme del lugar, digamos, sintiendo de que Dios estaba realmente conmocionado con mi amor, que Él está totalmente conmocionado, porque yo lo amaba de tal manera que durante horas le había dicho que lo amaba. Y me iba a ese lugar totalmente convencido de que esa era la verdad, o sea, lo aseguro, de que esa era una realidad. Hasta que Dios me mostró este pasaje, que generó un cambio en mi visión de la vida y finalmente en la cosmovisión de lo que yo tendría que llevar, porque finalmente soy el pastor, soy el líder, así que de mi cosmovisión bíblica, ¿sí? ¿De qué se trataba este amor a Dios? Que se trataba en amar al prójimo, de que no había forma de amar a Dios si yo no terminaba amando a mi prójimo, ¿no? Y de esa manera poder entenderlo. Para esto Jesús va a explicarle a alguien una historia increíble, que es la historia del buen samaritano. O sea, la historia que muestra de qué se trata el amor a Dios. Fíjense ustedes que el religioso que sí teóricamente había cumplido el amar a Dios y el amar al prójimo y lo había cumplido, le pregunta a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? Y yo creo que esta es una pregunta increíble para la iglesia, para mandarnos finalmente, o sea, para enviarnos hacia el propósito de Dios y hacia la cosmovisión que tenemos que tener. Y Jesús va a mostrarle en esa escena, le va a mostrar 3 corazones. Va a mostrar 3 corazones que tienen, ¿no? Entonces tiene 3 corazones. El primer corazón es el corazón de los ladrones, un corazón ambicioso, una visión ambiciosa de la vida, que es, vamos a robarle a este que tiene, porque nosotros no tenemos y vamos a robarle, pero finalmente tiene una ambición. Que la ambición no se cumple finalmente sin un mal a un tercero,
siempre que ustedes quieran cumplir un objeto de ambición de un corazón humano, es sin un mal a un tercero. Así que el corazón ambicioso es el que quiere lo que el otro tiene sin importarle lo que le va a hacer. ¿Ok? Esta es una cosmovisión, bueno, totalmente chiquitita, que creo que no viene al caso hoy, pero sí quería explicarla. El segundo corazón ya tiene que ver con el nuestro. El corazón del sacerdote y del levita que pasan por el lugar y tienen una visión diferente a la que va a tener Dios. ¿Cuál es su visión finalmente? Sus ambiciones, que es su egoísmo finalmente. Y tiene que ver con su corazón, no tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con su corazón. Y en tercer lugar está el verdadero corazón, el corazón de Dios, el corazón de aquel que lo da todo, aquel que lo entrega todo. Y de esto se trata finalmente. El corazón que lo entrega todo, se trata de alguien que lo da. Ahora, ¿quién nos da esta lección? ¿Quién nos da esta lección? Nos da la lección el samaritano. ¿Quién es el samaritano? Aquel que también no está puro como nosotros. Y yo digo que siempre hay ejemplos de este tipo. Y yo siempre termino dando un ejemplo, ¿sí? Que es el ejemplo de la Madre Teresa, ¿sí? Que lo voy a develar ya porque me quedan poquitos minutos. Es esa mujer que se jugó por el prójimo, que ella creía finalmente que se trataba, o sea, ella no sabía cómo servir a Dios y dijo, voy a servir a Dios, y entró a un convento. Cuando salió un día yendo a comprar del convento, encuentra un leproso que está así tirado y ella entiende que ese es el propósito de su vida. Para eso le pide perdón, le pide permiso a su madre superiora para atender a este leproso y no pudo atenderlo. Finalmente no pudo atenderlo. Y le dijo no. Así que terminó pidiendo permiso. Durante 2 años mandó carta para pedir permiso para atender al prójimo. Y finalmente un papa la autorizó. Todos nosotros conocemos a la Madre Teresa, no por sus grandes estadios, no por sus grandes templos, la conocemos por lo que hizo, porque amó, porque tenía, y acá voy, a una cosmovisión correcta o lo entendió de alguna manera. Y yo quisiera en este tiempo que podamos tener esa cosmovisión de amor, ese que bendice, ese que ama, saber que el prójimo no es alguien riesgoso para nosotros, no es alguien que nos va a producir dolor, sino que es la oportunidad de Dios para bendecir y para amar. Así que te invito a tener esta cosmovisión, poder ver, poder bendecir y poder amar a otros y poder decirle a los demás que de verdad creemos que Dios es el que ama, que Dios es el que bendice. Y te invito a esto, te invito a bendecir, te invito a amar y ver al prójimo como una oportunidad de Dios para cada uno de nosotros, para bendecir este tiempo y para que la iglesia salga de ese lugar de seguridad para meterse en este mundo que nos necesita. Así que Dios te bendiga. Un saludo grandote, Pastora Ale Gómez, te bendigo. Bendigo tu vida, bendigo tu corazón y gracias por ser parte de este proceso. Seguí viviéndolo, Dios va a cambiarte y Dios va a bendecirte. Dios te bendiga. Un saludo grandote.